Por ejemplo, aquí está el Doom. Aquí no le tengo nada de esto. El anti-lag se lo tengo ahí activo. Y el image sharpening que lo estoy probando. Pero yo he visto panas que no están acostumbrados a AMD y le activan vainas como el Radeon Boost. Y eso no es consonante con el videojuego. Mira, aquí arriba me aparecen las cosas que están activadas de AMD. Y vamos a ver. Filoview, ok. Upscaler, FSR. Vamos a ponerle FSR. Calidad. Sin frame generation. Obviamente. Ok. El pull size. Ay, Dios mío. El pull size me lo puso en auto. Me dijo, tenemos los poderes. Me lo puso en alto. Esa es la bacanería de las GPUs de 16 GB. Independientemente de lo que sea. Automáticamente pull size. Dale para allá. Y me quedan activos, me quedan disponibles todavía 6,2 GB. Pero si tuviese tenido 8, tu Supit te la tuviese bebiendo de la llave. Entonces, vamos a ver. No le voy a poner... Ve acá. Una pregunta. Ok, tengo Ray Tracing. ¿Y el Path Tracing? Ah, está ahí. Yo le voy a poner el Path Tracing. Aunque los tigres, tú sabes, y que no, Sensei, no lo aguanta. Y vamos a darle esta escenita. Mira qué pasa. A mí me gusta hacer este tipo de pruebas porque en este tipo de pruebas podemos ver la realidad de estas GPUs. 1440p. Le estoy poniendo todo, ¿verdad? Para que usted pueda ver las cosas que yo puedo ver desde aquí. O sea... El FSR tiene su cosita, hay un par de cosillas, por ejemplo, en el arma, cositas, detallitos que en realidad no estamos utilizando generación de cuadros aquí, ojito. Esta es una tasa base de FPS que usted dirá ahí, el Doom está bien optimizado, con todo y todo, está muy bien optimizado. De aquí la vamos a meter para tracing. Y ahí yo espero que Carlos haya comprado suficientes pañuelos. Porque hay bobo, ¿viste? Pero ver a AMD desenvolviéndose así con Ray Tracing. Algo bueno también de esta GPU que me ha gustado mucho es el precio. El precio de esta 9060 es su gran plus. O sea, el que duró varios días a precio MSRP, 349. Me salió en esencia mejor que otras GPUs que he comprado sobrevaluadas. Este es un juego que hay que jugarlo sobre los 100 y pico de FPS. A mí, o sea, ustedes saben que esa es la vuelta. Porque aquí lo que estamos teniendo es como una experiencia, obviamente con mayor calidad, que la versión de consolas. Entonces, viendo eso así rapidito, yo, ¿qué voy a hacer? Vamos a ponerle un poco más de las tecnologías. Vamos al menú. Ojo, no tiene FSR 4. Este es de un Dark Ages. Muy mal. Native Anti-Aliasing. Dame darlo calidad. Y vamos a ponerle generación de cuadros. Vayan sugiriendo algunas configuraciones. Y vamos a ver qué puede darte. Seguro, Pedro, que tiene FSR 4. ¿Tú estás seguro? Yo no veo FSR 4 aquí. ¿Oíste? Tan bueno tu lente. No. Hay par de vainitas aquí que... Hay par de cositas aquí que no me da FSR 4, ¿viste? No. Yo estoy de acuerdo contigo. Está todo en ultra. Tú ves, ahora estamos más o menos hablando. Obviamente, miren, como se estaba alcanzando una alta tasa de cuadros, activar la generación de cuadros le va bien. Ustedes saben que una generación de cuadros por 2, tú tienes que tener una tasa base de FPS de 60. Y estábamos sobrepasando eso. Y ahí, bueno, te puede ver los low ahí. Ahí se comporta mejor.
Obviamente, quizás si tú le bajas la resolución, pero obviamente las pruebas que vamos a hacer hoy aquí son a 1440p. Te puede quizá a 1080p tener mejor rendimiento. Pero me gustó que de una vez el pull size todo en ultra, Nightmare, todo. Eso está heavy, eso está heavy. Eso está bien, eso está bien. Eso me ha gustado, me ha gustado. No, yo no le voy a subir de que Sharpness, tiene el Sharpness, no le voy a poner un sobre filtro. Tú sabes, yo lo estoy dejando ahí. Dime tú, viejo. Eso de ya ustedes se lo ponen allá a su... Yo lo estoy usando. El enhancement, esta tecnología no tiene ningún impacto en la GPU y te ofrece mayor... Dispara la vaina esa. Te ofrece mayor... Yo me imagino esa patada de abajo para arriba. Esa patada tipo Liu Kang que dio ahí Doom Slayer. De abajo hacia arriba. Está fuerte. Y mira, lo voy a poner Path Tracing con todo. Se joda todo esto. Bueno. Entonces, le pusieron Path Tracing en el RD. Vamos a ver qué configuración tenemos aquí. Bueno, estamos en el menú y hay problemas. Vamos a ponerlo sin Frame Generation para ver qué te puede dar a nivel base. Tenían una lista de precios sobrevaluada y yo le dije, manito, haz lo que tú quieras. Mira mi factura aquí de compra. Precio MSRP. Ah, que si yo qué, ellos no pudieron hacer nada, tuvieron que despacharme y darme la tarjeta, pero tú supiste, tuve que pagar los true real impuestos. Pero si son de AMD, chacho, esa gente ni miran para allá. Entonces, vamos a ver las métricas. Full Path Tracing. Ay. Oye, hasta el cinema talento. Ahora, fíjense la carga que tiene el hueso, manito. La carga que tiene. 11,2 GB. Dice que está consumiendo y está locando 13,4. He visto que en foros que los últimos de AMD crashea el Doom. Bueno, no me ha crashado y le estoy poniendo Path Tracing. Si me crashea ahora lo confirmamos. Mira, y le voy a dar para allá. Así. Le voy a decir algo. El Path Tracing, probamos la 5070. Vieron un par de tigres que vinieron a adivinar, llorar. Ay, ¿por qué le estás poniendo tal vaina? Manito, le estoy poniendo Path Tracing. ¿Y qué pasó con eso? La gente como que no entiende. La gente no entiende. Hay mucha gente que dice, no, compra Nvidia si tú quieres Path Tracing. No es viable el Path Tracing, manito. No es viable. Entonces, si no es viable... Y yo no, obviamente aquí sí es verdad que yo no lo puedo activar. Al final estamos como even, o sea, estamos empate. El Path Tracing viene siendo. Y vi a Worms, no sé si te conocen a Worms, que me parece una persona muy ecuánime en términos de pruebas. Obviamente cada quien aterriza a las cosas como de acuerdo a su enfoque, obviamente. Me pareció muy ecuánime y estuvo probando la 5090 con Path Tracing en este juego. Y la 5090 tiene, hasta la 5090 tiene sus situaciones con ciertos presets. Tienes que bajarle, compadre. Entonces sí, yo lo que quiero es que la tarjeta crashee, porque Carlos me dijo a mí que esta tarjeta no crashea. Él me dijo que esta tarjeta no crashea, tiene los últimos drivers. Ya dijeron que dan problemas los últimos drivers, que crashean con el Doom. Yo voy a pasar esta sesión así, aunque sea a 2 FPS, pero la voy a pasar. Y más ahora que veo cada cuadro, me da tiempo a reaccionar. El hueso. Veo cada FPS. Yo me imagino que hace que se siente Itachi cuando activa el Sharingan. Una experiencia, señores. Miren el lado positivo. Así ve Itachi a todo el mundo cuando activa el Sharingan. Todos los movimientos, el paso. Todo el mundo el paso y el lleno, full de vida. Mira, me da tiempo a atacar. Yo cuando tengo mucho cuadro, a veces no. Tú sabes, el tiempo de reacción. Mira. Mira, en cada ataque puedo dispararle hasta hecho, le puedo dar. Pues, ahí me dejé dar. Mira cómo abre la boca el Doom Slayer abajo. Señores, estamos llegando a los 10.000. A los 10.000 vamos a rifar la PC de Carlos, que él no la está usando. Iba a decir la de Pedro, pero Pedro la actualizó, le metió. El loco mío se volvió loco y
Y gastó unos cuartos. Así que cogió lucha para actualizarse. Que le apague el aire acondicionado, vista aérea. Vamos a apagar el aire acondicionado. ¡El diablo! Está a 45 grados. ¿Cómo así? 46 grados. Yo no me había fijado en eso. No me había fijado en eso. Loco, por eso es que me gustan las versiones triple abanico. Y el aire, vista aérea, no te creas, loco, que eso está 24 eco. Yo nunca lo pongo más de ahí, 24 eco. No te creas que tú sabes que aquí no está llevando quien no trajo. Ahora voy a sudar yo. No, loco. Wey, saludos. Hey, Moisés Gama, ¿qué es lo que hay activo? Señores, suscríbase el que no se ha suscrito. Please, vamos a llegar a los 10,000 y vamos a rifar la PC de Carlos, que él no la está usando. Es vieja así esa PC, pero se pueden jugar juegos viejos. Subió a 30 ahí. Pedro, ¿viste? Y bajó. Subió a 30 porque mira al cielo. ¿Ustedes se acuerdan antes? Cuando tú jugabas así, de que mirando... Tenías que mirar de que el suelo. Eso me pasó una vez con Soul River. Empecé la Soul River 2. Que tú mirabas al suelo. Así me acuerda a alguien que hace la prueba así, que mira así. Mira qué bonito se ve el cielo, mira qué bonito, con Path Tracing te da 30 cuadros. Así que hacen la prueba. Todo el mundo se sabe el chiste. Mira qué bonito se ve 40 FPS con Path Tracing, mira qué lindo 50 FPS con Path Tracing, mira. Así cualquiera. Loco, por el Path Tracing aquí. Dime tú, manito. Dime. ¿Tú crees que vale la pena eso? No vale la pena. No crashó, ojito, No crashó y tiene los últimos drivers. La configuración que tenemos, 1440p. Aquí estamos Field of View a 100%, o sea, a 100. Estándar. Upscale FSR calidad, sin frame generation y path tracing, full path tracing. Con el pool size aquí a tope y ultra pesadilla. La configuración máxima, esto es lo que te puede dar en 1440p la RX 9060 XT. Y miren, algo importante para los adivinadores. Mira cómo lo hace el Dark Ages. Por eso es que usted no puede estar hablando disparate, está hablando mentira. Los reflejos se desactivan porque ya los reflejos se hacen a través del path tracing. Se desactivan. Entonces automáticamente ya esta parte pasa a desactivarse y ya el path tracing se encarga de hacer el trabajo. Por eso era que anteriormente en otros videojuegos me decían, no, porque tú tienes que desactivar las sombras, desactiva la colusión ambiental, desactiva todo eso. Y míralo aquí como lo estamos viendo. Así es que funciona y así es que se realiza. Hay gente que me decía, no, porque el path tracing funciona si tú lo pones en rendimiento. ¿Tú crees que funciona ahí? 30 cuadros. Y lo borroso que se ve. El intercambio. Y obviamente esto es FSR. FSR es otra liga, pero no vale la pena activar esta tecnología. Y si le ponemos Frame Generation, porque hay unos tigres también que les gusta activar Frame Generation. Y yo quiero ver más para adelante. Los modelos de IA que va a traer AMD con el FSR Redstone. Y cuando tú tienes una... Mira qué borroso se ve esa vaina, manito. Yo de verdad no te voy a decir una vaina por otra. Esta vaina eso se ve borroso, compadre. Eso se ve borroso. Cuando tú tienes suficiente memoria, tú vas a poder activar esos modelos de una manera más eficaz. Ahora, ¿cuándo lo va a traer AMD? No lo sé. Que eso es lo que yo le critico. Pero, señores, es lo que es. Esta configuración yo no se la sugiero a nadie. Por lo menos en mi caso, yo no jugaría así. Usted juega como usted quiera, ese es su problema. A mí me da igual esa vaina. Pero yo, por ejemplo, si vamos en un Active Anti-Aliasing y desactivamos esto que está dando en la madre, Active Anti-Aliasing, vamos a quitar la generación de cuadros. Vamos a ver si se crashea así, cambiando configuraciones. Ahora estamos hablando de que estamos obteniendo... Vista aérea, desactivé el aire. Ya lo puedo prender. Ay, bobo, vista aérea. Subió 1 grado, compay.
la tarjeta lo está haciendo ahí, está bregando la tarjeta. Mira cómo está ahí, activándolo todo. Por lo menos trajo una lucecita, mira. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí tenemos a Mr. Lizzy, ¿qué es lo que hay? Sube el sharpening, manito. No le voy a subir el sharpening porque yo no entiendo, loco. Yo no entiendo, loco. Loco, ahora sí se ve nítido. O sea, se ve mucho mejor con el Native Anti-Aliasing. Las armas, el arma tenía como una especie de... en los bordecitos aquí, que no sé si ustedes lo pueden ver. Los bordecitos que están ahí mismo, aquí en la Super Shotgun, se ve como un pequeño shimmery ahí en el borde. Eso te lo resuelve FSR4. Pero aquí estamos aplicando un anti-alias sobre la resolución nativa, manito. Y esto se ve nítido. Esto se ve nítido. Coño, vista aérea. Gracias, loco. Loco. Pero mira, subió a 49. Y mira, por lo menos, me gusta eso de que por lo menos vista aérea. Apaga el aire. Porque también yo le puedo poner un aire. Y realmente la tarjeta es fría. Eso pasa mucho cuando tú compras una versión triple abanico. Es lo ideal. Ahora, se ve de que se ve bien. Se ve bien. De que jugaría así, no jugaría así porque este es un videojuego que necesita por lo menos una tasa más alta de FPS. Y qué sé yo, vamos por ejemplo, vamos a bajarle. ¿Qué podemos bajarle aquí? Vamos a ponerlo en ultra y vamos a bajarle el pulse size un tantico y vamos por si acaso, vamos a ir al menú y vamos a lanzarlo otra vez. Oye, Pedro, que le active el Fluid Motion. El Fluid Motion. Te lo voy a aprender ahora. El Fluid Motion. Vamos a ver ahora. Entonces aquí estamos. Esto está Native Anti-Aliasing. ¿Oyeron? Esto está Native Anti-Aliasing. Aquí ustedes saben que yo... arriba te lo dice. Native Anti-Aliasing. Y aquí tú le pones un FSR calidad. Y vamos en ultra. Y ahí ya más o menos, ya usted tiene una tasa de 80 cuadros con la fluidez. Ya si usted quiere activar una generación por 2, ahí tú tienes FPS de maldad ya para activarlo. 1440p, estamos hablando 1440p ultra FSR calidad con el pulse size en 3.72. Y yo si le subo aquí, bueno, vamos a dejarlo así mismo. Vamos a dejarlo así mismo y vamos a activar la generación de cuadros. Frame Generation. ¿Y qué dice ahora? Ahí estamos ok. Ahí estamos mejor. Ahí estamos mucho mejor con esta 9060 XT. Hey, confírmenme si el directo está a 1440p porque estoy subiendo a más alta calidad porque quiero que ustedes vean los detalles, porque a veces, mira qué es lo que pasa. Resulta que a veces hay unos tigres que me dicen, no, porque si yo juego en rendimiento, a mí se me ve bien. Manito, pero si tú tienes un monitor un monitor viejo, loco, de los HP viejos, de los 90, ¿cómo tú pretendes que tú vas a ver cierta calidad o detalles? Tienes que saber, compadre, que si tú tienes un monitor que tiene baja calidad, hay presets, hay temas, texturas y cosas, detalles que tú no lo vas a poder ver porque tu monitor no puede dar tema de ahí visualmente. Entonces yo te lo estoy probando aquí con un monitor, ¿verdad? High-end, humildemente, vamos a decirlo, ¿verdad? Para los fines, que donde tú puedes ver los detalles, mini LED, una vaina. Con las tecnologías también. Y eso es algo, manito. Yo trato de como que tú puedas ver la experiencia. Se fue a pique ese pana. Bueno, yo creo que... no sé, ustedes dirán ahí si pasó la prueba la 90. Dame activarle la vaina a Pedro para que no le dé una vaina, no le dé un derrame, el loco mío. Déjame activarle la vaina. Déjame ir aquí. Vamos a activarle él dice que lo activemos. A mí algo que me gusta es que estamos ya teniendo buen rendimiento de AMD en lo que es el Ray Tracing. Mira, aquí cuando activas FMF, dos cosas. Primero, vamos a quitar Frame Generation de aquí. Porque ponerle FMF encima de Frame Generation
no es una bacanería, por lo menos en mi caso. No, yo lo he probado, pero no sé, con el nuevo. Modo de búsqueda en alto. Modo de rendimiento, calidad, que me dé la mayor calidad posible. Aquí sí se está haciendo. Obviamente, estamos haciendo una interpolación a nivel de drivers. Esta opción, como yo lo veo, es una opción que está diseñada para videojuegos. Para videojuegos que no tienen las tecnologías. Y eso es para que el pana se desenvuelva y le dé para allá, tú sabes. Se siente bien. El FMF 2.1 funciona bien. Recuerden que está optimizado con inteligencia artificial. Es un algoritmo. Es un algoritmo que está optimizado con inteligencia artificial. Esta ruta del FMF se siente fluido. No son de que 70 cuadros así, se siente fluido. Es el objetivo de la generación de cuadros, señores, también. Hay que dejarse de eso. No es que los cuadros que son generados son cuadros generados. Los cuadros interpolados son cuadros interpolados. Al final, lo que buscan esos cuadros es que tú tengas una fluidez en tu monitor, lo que tú estás viendo, que se sienta fluido. Y idealmente se siente fluido. Se siente fluido. Funciona. Yo no tengo nada malo que decir de esta tecnología. No la uso. Por ejemplo, con Nvidia, el Smooth Motion, que fue algo que salió luego del FMF 2.1. Nvidia también le pareció buena idea lo que hizo AMD. Le pareció buena idea y lo hizo.